buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria. Esta semana que va desde el lunes 23 a el domingo 29 de mayo, me encuentro con Guillermo González. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Pablo, muy bien y bueno, con ganas de hablar de historia, con muchos datos, con muchas series, muchos libros que podemos recomendar, así que Perfecto, excelente, feliz. excelente. Bueno, y la gente, recordar como siempre, voy a dejar las preguntas en este capítulo y visitar lo que va a estar habilitado, Red Cultural que entrega este material liberado para expandir los temas que vamos a estar conversando esta semana. Así que vamos directo a lo que nos convoca, que es lo que nos compete, Guillermo, y partimos el día 29 de mayo. Recordamos el fallecimiento en 1886 de Leopold von Ranke, historiador alemán, fundador del concepto de la historia basada en las fuentes. ¿Por qué Bueno, basado no, en las fuentes? ¿Por qué a qué se refiere esta denominación especial? mira, porque antes del 19 no existe historia, no existen los libros de historia, es una creación moderna, nace con el mundo moderno. ¿No? Esta necesidad de explicar el mundo. Lo que hay antes, también hay una necesidad de explicar el mundo, pero de otra manera, ¿no? Lo que tenemos son crónicas, ¿no? Son hagiografías, son reflexiones, son memoriales, son historias moralizantes, ¿no? Muy cargadas de alguna manera de un espíritu eh, ético, ¿no? Que yo quiero transmitir al lector, y esta idea de la historia que la voy a narrar tal cual fue, y por lo tanto voy a tener que buscar la mayor cantidad de documentos, ¿no? Eh, eh, Fuentes, testimonios, todo lo que yo tenga a disposición, y lo más verídico, ojalá, ¿no? Lo más cercano, ¿no? Al hecho que quiero estudiar en particular, al problema que yo se me presenta, nace en Alemania, particularmente, nace en Berlín, nace lo que va a ser la Universidad Libre de Berlín, lo que va a ser la gran reforma de los estudios a comienzos del siglo XIX, con los Humboldt, los hermanos Humboldt, Wilhelm y Alexander, ¿no? Uno es el famoso naturalista, pero está Wilhelm von Humboldt, que fue rector de la universidad, y, y fue el padre de la universidad alemana, ¿no? En su conformación moderna, una universidad muy elitista, ¿no? Una universidad que uno para entrar a estudiar estudios de este tipo, ¿no? De entrada uno sabía clásicas, ¿no? Griego, latín, eh, un sistema de seminarios, grupos pequeños que discutían en torno a documentos o problemas que se planteaban, ¿no? Eh, a preguntas. Era una forma en realidad de gran envergadura, y aquí es donde, de alguna manera, la figura que va a eclipsar, ¿no? La historia, los estudios históricos es Ranke, Leopold von Ranke, una obra enorme, prolífica, una historia de los papas en no sé cuántos tomos, ¿no? Historia, ¿no? De los estados modernos, ¿no? Es un escritor a una escala increíble, y es el padre de la historia moderna en el sentido que él establece o se va a convertir en el símbolo, ¿no? De cómo se debe escribir en esta época, ¿no? Si bien hay modelos similares en Francia, ¿no? Thierry, Seignobos, hay modelos en Inglaterra que siempre ha seguido un camino paralelo, ¿no? Desde Lord Macaulay en adelante, ¿no? Hay un camino paralelo anglosajón, pero los estudios alemanes son los que van a construir la historia moderna, ¿no? Pensemos en Chile solamente, ¿no? Cuando Chile era un mundo, un lugar que se había independizado, ¿no? Y hay un gobierno que quiere pensar su historia, le encarga un naturalista, un botánico, que es Claudio Gay, y por orden del Estado de Chile, por encargo, se le pide que escriba una historia física, natural y física y política de Chile, donde dedica 8 tomos a la historia nacional, ¿no? A la historia política propiamente tal. Y él dice, ¿no? Yo hice la recolección de documentos correspondientes a los archivos nacionales, a los archivos, algunos documentos que tenían copia de España, pero todavía está por hacer el gran trabajo, que es ir a España y tener todos los documentos de la administración colonial, de la cultura, ¿no? De los grandes procesos, ¿no? De la historia nacional. Pero ¿por qué un Estado quería construir su historia? ¿No? Eso es muy interesante. Quizás porque experimentábamos algo similar que lo de la Alemania de Ranke. Había que preguntarse qué era ser alemán. Nosotros nos preguntábamos qué era ser chileno. ¿Qué rol? Imagínate nuestra pregunta. ¿Qué rol teníamos que darle en nuestra historia? ¿Qué significado teníamos que asignarle a la historia colonial? 300 años de colonia, ¿no? A estas nuevas naciones que no tenían, no se sabía lo que eran, qué futuro iban a tener,
qué destino perseguían, ¿no? La historia se vuelve, por lo tanto, algo imperioso, algo necesario. Eh, Ese es el caso de Chile, que parte, ¿no? con el proyecto de Gay, pero que muy rápidamente lo va a tomar alguien como Barros Arana, que va a construir su Historia General de Chile, ¿no? Que la termina de publicar, su tomo 16, en 16 tomos, ¿no? Se publica en 1902, prácticamente toda la segunda mitad del 19 escribiéndola, ¿no? O alguien como don José Toribio Medina, que hoy día está su sala, su biblioteca ahí en la Biblioteca Nacional, y que ustedes la pueden visitar libre, gratuitamente, pueden entrar y ver lo que ustedes quieran ahí. Y si quieren solo ver la sala porque es bonita, pueden entrar, están en su derecho. No, de hecho, ¿no? Es para eso, ¿no? Que fue el gran recolector de los documentos de la historia colonial chilena, ¿no? De hecho, su biblioteca se llama la Biblioteca Americana, porque reúne prácticamente documentos para toda la historia de América Latina. Es una época de gran erudición, ¿no? Había que, había que construir la nación en base a nuestra historia más fuerte, ¿no? A nuestra historia también sustentada en documentos, en instituciones antiguas. Voy a dar un ejemplo muy burdo, muy simple, pero la idea de que la municipalidad, ¿no? En la década de los 70 y los 80 del siglo XIX se discutió la ley de comuna autónoma en Chile y de municipalidades, ¿no? Pero para eso había que ir, ¿no? A Simancas, había que ir al archivo de Indias y había que ver cómo habían sido las comunidades castellanas en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? En torno al poder central, cómo los pueblos se habían defendido, ¿no? De la burocracia central, o cómo el cabildo había sido el ente que le había dado poder a las élites locales frente al gobierno imperial, ¿no? Que estaba tan lejos la metrópolis en España, sobre todo para un país como Chile. Por lo tanto, la historia tenía un sentido constructor. Queda bastante claro, Guillermo, la Sí. importancia. Excelente. Pasamos al martes 24 de mayo, ahora de 1686, y nace Danzig Daniel Gabriel Fahrenheit, inventor del termómetro y de la escala, obviamente, que llega a su nombre, la escala Claro, Fahrenheit. Fahrenheit, ¿no? Danés, alemán, polaco, un hombre de Centro Europa, noble, ¿no? O sea, vinculado a este mundo científico, un hombre que va a vivir, ¿no? Tú mismo dijiste, nació en 1686, por lo tanto su juventud, su carrera, nace en el siglo XVIII, en la primera mitad, la época de la Royal Society, la época de la Universidad de Leiden, las grandes universidades de los Países Bajos, las grandes universidades de Alemania Occidental, ¿no? Que van a empezar a tomar contacto con este mundo francés, neerlandés. eh, es una época, ¿no? Es la Academia de Ciencias de Francia, del rey, ¿no? Después la Academia de Ciencias de París, ¿no? Es una época prolífica para la historia, ¿no? Termina siendo miembro de la Royal Society, que era la mayor coronación en la ciencia. Es la época de Newton, es la época de Boyle, ¿no? Es la época de los grandes científicos, es la época de la revolución en la ciencia. Eh, Claramente es el creador del termómetro. Es una época en que la ciencia va muy amarrada de la técnica, ¿no? La creación de objetos de medida, la creación de instrumentos, ¿no? Para medir, catalogar, diferenciar, ¿no? Crea el termómetro de mercurio, ¿no? ¿No? A partir de lo que era la experiencia en trabajo en vidrio, ¿no? Hay todo un desarrollo técnico ahí, y crea esta escala que es mucho más precisa que en Celsius, ¿no? ¿No? Y por lo tanto termina siendo de alguna manera símbolo de una época, reitero, ¿no? Comienzo del 18, que es la gran época de la revolución científica, la época donde también podríamos decir Occidente repunta o avanza a pasos incalculables, ¿no? Con respecto al resto del mundo, ¿no? La ciencia es lo que hoy día define, ¿no? El nivel de vida, el nivel de capacidad, ¿no? El nivel militar, el nivel político, incluso, uno podría decir, porque son esas condiciones materiales las que dieron impulso, ¿no? A una sociedad de alguna manera a avanzar en un camino de progreso, que hoy día con nuestras reticencias todavía somos parte de aquello, pero de alguna manera es interesante cómo se crea el clima espiritual, ¿no? La revolución científica para dar un salto material después, ¿no? Un salto tecnológico de envergadura. Claramente, Guillermo. Volvemos a Sudamérica, Sí. un 25 de mayo de 1810, miren la fecha, pero en Argentina, especialmente en Buenos Aires, y ocurre lo que llamamos la Revolución de Mayo, donde expulsan al virrey español Hidalgo de Cisneros y se proclama la
junta de gobierno. Claro, ¿no? Y es parte de esta tradición juntista, se le llama revolución, tuvo quizás un carácter más duro, ¿no? Pero en Chile, si uno piensa también, los conflictos con el gobernador fueron muy rápidamente, no se dieron rápidamente con el movimiento juntista. Había también que sopesar, ¿no? Que el Río de la Plata, ya en el siglo XVIII, va a ser la gran conexión atlántica de Sudamérica, ¿no? El Río de la Plata va a ser la ruta del 18 para Chile también, ¿no? Argentina, la zona de Cuyo, San Juan, los Andes para pasar a Chile, ¿no? Es la ruta caravanera que nosotros tenemos y por lo tanto de información. Y bueno, la Junta en Buenos Aires se levanta contra el gobernador, un gobernador militar además. ¿Y por qué parte también en Buenos Aires el movimiento juntista? No solo porque Napoleón detiene al rey en Bayona, no solamente porque se proclama una monarquía francesa en la península y se están declarando movimientos juntistas en la península, sino que Buenos Aires tiene una historia particular. Años antes de 1810, ¿no? Y esto es algo poco sabido, ¿no? En nuestra historia, Buenos Aires fue tomada por una escuadra británica. La ciudad entera fue tomada por los ingleses y se asumió y se impuso un gobierno, podríamos decir, colonial británico, un gobierno de liberación británico, donde los británicos esperaban que los rioplatenses, ¿no? Los miembros de este virreinato, rápidamente aceptaran la liberación británica en oposición a lo que ellos consideraban la opresión del Imperio Español. Pasó al final que los argentinos no aceptaron un ejército de ocupación en el Río de la Plata y expulsaron a los ingleses, jurando una cierta lealtad a la corona británica, a la corona española, pero luego, ¿no? En el movimiento juntista van a ver que el virrey, ¿no? Va a actuar en contra de los intereses de los criollos y por lo tanto lo van a expulsar, de alguna manera declarando ya un estado de subversión con la monarquía que es germen, ¿no? De lo que va a ser después el proceso independentista. Esta es la época también en que los ingleses, esta escuadra que cruza desde, que va cabotando África en el Atlántico y cruza el Río de la Plata, ¿no? A la zona del Paño Oriental, que era Uruguay, ¿no? Montevideo, y luego a Buenos Aires, y se toma Buenos Aires, los ingleses van a ocupar Buenos Aires por años, ¿no? Es interesante ese proceso, ¿no? Y por lo tanto también va a haber toda una cultura argentina que se va a remontar hacia el interior, de, siendo el germen de lo que van a ser las luchas entre federales, ¿no? Y unitarios, ¿no? Después de la independencia, pero también es cuando bajan por el Mar del Sur los ingleses, es que toman las Islas Falkland, las Malvinas, ¿no? Y de ahí viene esa historia, ¿no? En donde los argentinos consideran ilegítimo, de alguna manera, la toma de posesión colonial de parte del Imperio Británico para la corona, ¿no? De esas islas del sur. Es una historia más larga, pero en lo que a nosotros nos respecta, lo importante es que al caer el virrey en Buenos Aires ya se demostraba un espíritu mucho más belicoso, mucho más rebelde con el movimiento juntista. En el caso de Chile, por ejemplo, que respondíamos al virreinato del Perú, pero también ahora la conexión con Buenos Aires era muy amplia. Hay que recordar que el virreinato peruano se va a mantener leal a la corona, con un virrey español, ¿no? Abascal, hasta el final, ¿no? Hasta Ayacucho, ¿no? Hasta la última gran batalla de la independencia. En cambio, nosotros de alguna manera, muy rápidamente, después de lo que va a ser la reconquista española desde el sur, ¿no? El famoso Brigadier Pareja y lo que va a ser el avance desde Talcahuano hacia Rancagua, el desastre de Rancagua, nosotros habíamos tomado la ruta juntista, pero ya después de eso vamos a tomar el camino argentino en la medida que los libertadores chilenos tienen que irse a Mendoza, tomar contacto con San Martín, Pueyrredón en Buenos Aires, ¿no? Y un poco este espíritu ya abiertamente subversivo con la corona y el imperio, ¿no? Así que para nosotros la Revolución de Mayo es fundamental, ¿no? En nuestra historia y en nuestro derrotero político. Claramente. Sí, claramente. Mira. Y como decía, es el germen de todo lo que produce alrededor. Guillermo, seguimos en la misma fecha, pero vamos hacia 1818, 26 de mayo, de hecho. Lo llamaban guerrillero de la libertad. Ah, Sí, y es ¿no? asesinado en Tiltil Manuel Rodríguez, un 26 de mayo de Así es, ¿no? 1818. En oscuras circunstancias, muere en Tiltil, camino posiblemente a Quillota y luego al Paraíso, se esperaba.
sabemos que va a ser asesinado, ¿no?, a cargo de este oficial Navarro, que va a ser la persona que se dice que le disparó por la espalda. Hay investigaciones más recientes que dicen que se le bajó en un espino, ¿no?, y que habría sido fusilado, ¿no?, y el consciente. Hay mucha especulación al respecto. Lo que sí sabemos es que eh, Rodríguez es una figura fundamental en lo que va a ser el proceso de la Reconquista y luego, ¿no?, el intento de conectar el Ejército Libertador en las regiones del Río de la Plata con y Cuyo, ¿no?, Mendoza, con Chile, ¿no?, donde se establece una gobernación de Reconquista, ¿no?, el famoso primero, ¿no?, Pareja, luego Osorio, y luego Casimiro Marcó del Pont, ¿no?, como símbolo, ¿no?, de la ocupación y el terror que se iba a hacer contra los chilenos que habían sido independentistas, ¿no?, que estaban con la causa emancipadora o que habían sido colaboracionistas con lo que había sido el derrotero político después de la Junta de 1810, más radical, ¿no?, muy cercano a Carrera. También lo fue de O'Higgins y San Martín. De hecho, sus servicios en Chile están muy asociados no a la organización de San Martín y de la Reconquista, o sea, de la acción libertadora desde Argentina. Se le conoce, ¿no?, por esta historia un poco similar a los montoneros argentinos, donde de alguna manera él hizo leva con el pueblo e hizo distintas incursiones contra los españoles. Se dice que además se disfrazó, hizo de espía, que además hizo de guardia, ¿no?, y que ayudó a bajar al gobernador español de su caleza, que además Marcó del Pont se hizo muy famoso porque llegó con una caleza muy moderna a Santiago, que tenía ventanas de vidrio. Hoy día se conserva en el Museo de Historia Nacional, ¿no?, el famoso carruaje de Marcó del Pont. Y eso no se conocía en Chile, ¿no? Entonces, de alguna manera, era un símbolo también de la ocupación española, muy, muy patente. Además que se trajo a una facción del ejército español que se llamaba los Talaveras de la Reina, ¿no?, que eran particularmente brutales en la represión. Y eso marcó mucho el espíritu. Luego va a ocupar distintos cargos, ¿no? Rodríguez, terminando no siendo gobernador de Colchagua en la era libertadora con O'Higgins, luego se retira, pero claramente se considera, ¿no?, que el levantamiento junto con los montaneros de los hermanos Carrera, ¿no?, que van a terminar siendo fusilados en Mendoza, ¿no?, y sobre todo, ¿no?, el temor de una incursión desde el otro lado de la cordillera contra la estabilidad chilena, y además las relaciones de Rodríguez con esto y sus críticas constantes, ¿no?, al gobierno de Higgins habrían motivado, ¿no?, su asesinato, pero como insisto, ¿no?, es muy, muy oscuro. La trama, en mi opinión, que mejor la ha hilvanado, y les recomiendo este libro, es Guillermo Parvex, ¿no?, que se llama El misterio de la muerte de Rodríguez, creo, ¿no? Es un libro muy reciente, ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería, muy, muy bueno, y ahí se ven las discusiones. En realidad, posiblemente fue bastante más pueril, ¿no? Las circunstancias de su muerte fueron bastante más simples que la gran conspiración política de la que hemos visto, pero claramente también muestra un intento de reorganización, ¿no?, de la independencia de distintas facciones, sobre todo evitando en esta región lo que en otras partes de América iba a ser el caudillismo, ¿no?, que cualquier líder se levantara en contra de los gobiernos centrales, fomentando un clima de guerra civil. Personaje que hasta el día de hoy es bastante polémico, o sea, quienes son contrarios a Higgins todavía mantienen su, Bueno, su hoy día te figura. diría que goza de buena reputación, ¿no? Hoy día está en un billete, ¿no? Hoy día nadie va a acuñar nada con O'Higgins, ¿no? O'Higgins tuvo su momento, hoy día pareciera ser que se le ve como reaccionario. La historia es bien distinta, ¿no? Los que fueron a la universidad y el que estuvo en Europa fue Carrera, ¿no? El que fue a la universidad fue Rodríguez. Eh, O'Higgins era muy formado, ¿no? Pero podríamos decir nunca se sintió totalmente parte, ¿no?, del grupo central de Chile. El caso de Rodríguez, él era un miembro de la élite, no al nivel de Carrera, para nada, ¿no? Una familia muy prestigiosa, muy rica, además en Santiago. Él pertenecía a una familia que era de la administración colonial, de aduanas, pero había estudiado en la Real Universidad de San Felipe, eh, era parte, ¿no?, de la élite colonial, podríamos decirlo de alguna manera, pero también ha sido usado el nombre, ¿no?, para la causa popular, ¿no?, los Claro. movimientos terroristas del siglo XX, XXI, más bien del XX, perdón, pero eso es parte, ¿no?, de la adopción de las imágenes, así como podríamos decir, hubo una visión maniquea y chauvinista de O'Higgins en su momento también, ¿no? Hay que recordar que O'Higgins, por ejemplo, en los años 50, 40, era una figura central del Partido Comunista, del PC chileno. Eh,
claramente nadie se imaginaría que en los 70 O'Higgins iba a ser una figura de los comunistas. Ya era muy clara su vinculación con el mundo marcial, militar, eh, pero son momentos que viven los personajes, quienes los adoptan, quienes no, o sea, es parte, ¿no? Del imaginario un poco, de los poderosos. Exactamente. Guillermo, nos quedamos el 26 de mayo, pero ahora de 1976, y fallece Martin Heidegger, filósofo alemán existencialista. O sea, bueno, el padre de Ser y Tiempo, ¿no? El año 27, el gran padre, ¿no? De la filosofía moderna para muchos, ¿no? Martin Heidegger, una persona también que cambia, ¿no? Cambia el foco en la filosofía, es como el gran revolucionario, ¿no? Se le llamó el mago de Messkirch, ¿no? Su región en la Selva Negra, bávara, ¿no? Al sur de Alemania, ¿no? Fue famoso, ¿no? Profesor en Friburgo, ¿no? En este mundo campesino, rural, siempre volvió, ¿no? A sus raíces, ¿no? Tenía esta idea de volver a ese origen, teólogo católico, formado para jesuita, termina, ¿no? Asumiendo la vocación laica, siendo también ateo, en gran parte de su obra, pero termina desarrollando una filosofía del ser que tiene raíces importantes, ¿no? En la tradición cristológica, también en la tradición evangélica, ¿no? Paulina, también está muy, muy arraigado. No, el libro más importante es Ser y Tiempo, ¿no? Donde desarrolla esta ontología, esta filosofía del ser. También es una persona que desarrolla, ¿no? Una propia, podríamos decir, un camino constante para el historicismo, la filosofía de la historia, una salida de lo que habían sido las grandes teorías historicistas del 19 en filosofía. Eh, un hombre que desarrolla también un cambio en la relación de hombre-cosmos, ¿no? Le interesa mucho la cosmología de los griegos presocráticos y por lo tanto también quiere volver al problema, ¿no? Inicial de los griegos, desarrollando también un problema, su gran conflicto, ¿no? Intelectual, que es la técnica moderna. ¿En qué medida el ser puede desarrollarse, existir en el mundo moderno? ¿No? ¿En qué medida el ser puede desplegar sus facultades en el mundo moderno? Y en cuanto a la técnica moderna eso lo limita, ¿no? Por eso se le dice también un padre del ecologismo moderno, ¿no? De las grandes filosofías en torno al conservacionismo. Hay que recordar que Heidegger personalmente era un hombre que se retiraba a su cabaña en el Bosque Negro, en la Selva Negra del sur de Alemania, y filosofaba ahí solo, en la noche, sin electricidad, sin nada, eh, solo con sus apuntes y un lápiz. Eh, un hombre que formó prácticamente a toda una generación de intelectuales, Karl Lowitz, Hannah Arendt, es el gran eje, ¿no? De la filosofía en su momento, va a dialogar con los neocantianos, los va a superar, ¿no? Famoso es el gran momento, ¿no? En donde él derrota, podríamos decir intelectualmente, a Ernst Cassirer, el padre de la filosofía kantiana alemana, de alguna manera imponiendo sus estudios como existenciales, ¿no? Muchos van a asumir la importancia que tuvo, ¿no? Él en su intelectualidad. En la derecha era muy evidente, ¿no? Esto por una razón trágica en la vida de Heidegger. En el año 33 es nombrado rector de la Universidad de Freiburg y va de alguna manera a adherir al Partido Nacional Socialista y va a ver en la figura de Hitler y en el movimiento nacional socialista la gran epopeya del ser en política. De alguna manera lo ve como un gran momento histórico, así como Hegel en su momento se obnubiló con Napoleón y dice, ahí va el espíritu del mundo, a caballo, ¿no? Heidegger hace eso con Hitler, ¿no? Va a terminar siendo repudiado, ¿no? Gran parte de sus discípulos eran judíos, ¿no? Su maestro, Edmund Husserl, es judío. Finalmente él no termina respondiéndole la correspondencia, ¿no? Por su adhesión a los nacionalsocialistas, un hombre que quizás le interesó mucho acceder a esta plaza de poder, ese es su gran drama, va a vivir mucho más y va a ser muy cuestionado, pero también es el padre de la izquierda, ¿no? Sartre, Lacan, los grandes existencialistas de los 60, ¿no? Del movimiento Mayo 68, dicen, bueno, nuestro padre, Derrida, Michel Foucault, ¿no? De hecho, él dice, nunca he bebido tanto de un autor como de Heidegger, ¿no? Eh, porque también Heidegger tenía esta idea, así como él quería desenmascarar el mundo moderno, ¿no? Estos también de alguna manera son los filósofos que desenmascaran las grandes, entre comillas, ¿no? Relatos, los grandes metarrelatos de la modernidad. Eh, es sin duda una figura trágica en sí misma, difícil de comprender, eh, un hombre que estudió desde la mística medieval hasta, pero siempre tuvo este espíritu militante en filosofía, replantear
una nueva filosofía del ser que moviera generaciones jóvenes a la actividad pública, quizás con mucha violencia en algún momento. Él lo iba a negar y siempre lo negó, siempre se mantuvo como ajeno a ese mundo, pero hoy día su adhesión al mundo nacionalsocialista, su, su buena voluntad para con los nazis está totalmente documentada, y de alguna manera eso siempre va a ser el velo que va a cubrir su trágica imagen para hacer una imagen, una figura tan influyente, ¿no?, en la filosofía moderna. Además, nosotros tenemos en Chile el honor, ¿no?, de tener la obra de don Jorge Eduardo Rivera Cruchaga, que es el gran traductor en la Universidad de Chile de su obra Ser y Tiempo. Había antes una edición en español, que era la de José Gaos en México, pero la gran obra que hoy día circula en español y que todos los expertos leen en español es la de Rivera, chileno, ¿no?, que la hizo en la Universidad de Chile, ¿no?, en los años 70 y 80, desarrolló gran parte de su trabajo. Así que además, ¿no?, la filosofía continental heideggeriana ha sido muy importante en los estudios locales, ¿no?, de filosofía. Interesante ese último dato, Guillermo. Sí, sí. Y, bueno, avanzamos al 27 de mayo de 1873 esta vez y recordamos el descubrimiento del tesoro del Príamo por parte de Heinrich Schliemann. Schliemann. Schliemann, claro, ¿no? Bueno, así se le llamó, ¿no?, el tesoro de Príamo, ¿no?, en la colina de Isarlik, en Turquía. Príamo, ¿no?, el famoso rey de Troya. Eh, También es el descubridor, ¿no?, de los grandes tesoros en Micenas, ¿no?, en la Grecia continental, la famosa Puerta de los Leones. ¿Qué es lo que va a motivar a Schliemann? A mí es una figura que me fascina. Un hombre de alguna manera de origen modesto, era hijo de un profesor, pero que después se termina siendo campesino, más bien era un alcohólico de la región del sur o central de Suabia, en Alemania. Él tiene que escapar muy tempranamente de su casa, ¿no?, emprenden un viaje en barco que va a naufragar, camino, y no sé si a Inglaterra primero o luego a los Estados Unidos. Él quería probar suerte, era un joven del siglo XIX, sin gran futuro más que él se podía forjar por su trabajo. Nunca tuvo estudios formales, pero tenía una memoria increíble. Se decía que trabajaba él mismo, anotaba en distintos cuadernos, aprendió todos los idiomas posibles, le obsesionaban las lenguas. Eh, y de pequeño leyó en lo que se conocía como los Bildungsromans, que eran las novelas alemanas con que los jóvenes y los niños leían historias, ¿no?, para ir como adentrándose cada vez más en una complejidad intelectual. Entonces partían aprendiendo sobre, no sé, un mito griego, una historia, un cuento simple, y eso te iba llevando a la historia de Grecia, te iba llevando después a la arquitectura, al arte. Era como un camino de crecimiento, ¿no?, intelectual. Eso habla también del gran nivel de la educación alemana en el siglo XIX, donde él pudo aprender la historia de la Ilíada, que le fascinó, ¿no?, la historia de Homero. Y él siempre se convenció, ¿no?, frente a los expertos, ¿no?, de las grandes universidades con arqueología, ¿no?, el Cambridge, el Museo Británico en Inglaterra, que siempre lo cuestionaron. Él decía, la historia de la Ilíada fue real, es histórica, pasó. Aquila y toda esta gente existieron, ¿no?, y fueron a una ciudad y estuvieron 10 años ahí peleando en la costa de Anatolia. Eh, Él creía en eso. Así que él se va a hacer muy rico en Estados Unidos, va a volver a Inglaterra, a Alemania, a los Países Bajos. Siempre fue un hombre del mundo, nunca volvió a su Alemania natal. Y se va a hacer tan rico porque vendía, era comerciante, puso una tienda donde lo que comerciaba eran distintos productos que sobre todo los va a enviar a Rusia, ¿no? Tenía todo porque aprendió ruso, entonces hablaba con los emisarios rusos y él importaba productos y exportaba. Era un hombre de una casa comercial y va formando la casa Schliemann, que va a ser una verdadera industria internacional. Ya viejo, va a viajar a Grecia y él va a decir, me jubilé, soy tan rico que me puedo morir no sé cuántas veces y voy a seguir teniendo plata. O sea, eh, decide buscar a su mujer, que es la que está en la imagen, ¿no?, que le propone casarse, era mucho mejor, era mucho menor que él. ¿No? Se casan y él le dice, yo ahora quiero dedicar toda mi vida a descubrir Troya. Y se dedicó a comprar grandes sitios en Grecia y a excavarlos y a financiarlos él, personalmente, ¿no? Hasta que descubre Troya, ¿no?, que va a ser el gran descubrimiento y le va a decir al mundo entero, aquí hubo una ciudad efectiva, real, y hubieron muchas Troyas además en la historia. Va a descubrir el tesoro micénico, donde está la famosa máscara de Agamenón, ¿no?, que es como el gran símbolo de esta época, y el tesoro de Príamo.
que va a hacer vestir a su mujer con todas las joyas que encontraron, porque se van a dar cuenta que muchos eran unos tocados de oro, ¿no?, que usaban los reyes o las mujeres también, ¿no?, con unos grandes collares, queriendo mostrar que Grecia, antes, ¿no?, de la época homérica, había sido un mundo, el mundo griego, de gran desarrollo, ¿no?, y de gran progreso mediterráneo, que estaba conectado con Egipto, con los hititas, con los asirios, que era un mundo totalmente interconectado, donde el mundo griego había sido muy poderoso y muy rico, de grandes palacios, y donde efectivamente habían existido reyes como Agamenón, como Néstor o como Príamo, y héroes como Aquiles, ¿no? Es sin duda, ¿no?, el gran padre, ¿no?, de la arqueología moderna, aunque nunca fue arqueólogo de profesión, y eso siempre se lo recalcaron, pero ahí muestra el talento de este hombre que se hizo a sí mismo. Su historia es fascinante porque en realidad fue una historia personal de gran progreso. Yo les recomiendo su biografía de Emil Ludwig, que está en castellano, una biografía muy antigua, que además fue encargada por la familia Schliemann a Ludwig, que era el gran escritor alemán de su época. Y es una biografía en castellano que se las recomiendo porque es una historia de aventura. Este hombre que se va a Turquía, a lugares remotos, y lo único que quiere es excavar y descubrir tesoros y, y demostrar que ese mundo de su infancia era real. Como cual cabro chico. Totalmente. Hablando de descubrir y de preservar cosas, que es muy importante, entramos el fin de semana y recordamos un 28 de mayo de 1892 la creación del el Sierra Club en San Francisco, esta idea de conservar la naturaleza. O sea, es quizás de los grandes aportes culturales de los Estados Unidos modernos y de la California, diríamos, moderna, de la región que era de expansión fronteriza de los Estados Unidos. John Mayer, ¿no?, el gran conservacionista, este hombre que vivía en los bosques de secuoyas, ¿no?, este hombre que quiso preservar ese mundo increíble, ¿no?, que desarrolló quizás el primer indicio del ecologismo moderno, de una cultura preservacionista moderna, muy inspirado en los grandes intelectuales científicos de su época, que iban desde Darwin hasta más antiguo, hasta Humboldt, que fueron los primeros en pensar el fenómeno ecológico de preservación de la naturaleza, porque tenía un bien esencial, no solo espiritual, sino que también material para el ser humano. La fotografía que mostramos es a Mayer con un gran patrocinador de las preservaciones, de los parques nacionales, que es una idea que para nosotros hoy día está muy presente, reservas nacionales también, que era el presidente Theodore Roosevelt, ¿no?, Teddy Roosevelt, ¿no?, que era un hombre que le gustaba mucho la naturaleza, ¿no?, que siempre andaba a caballo, que era un militar, además que le gustaba mucho el aire libre, que se va a fascinar con la figura de Mayer, ¿no?, este eremita que vivía en los bosques de secuoyas, ¿no?, que escalaba esta montaña en California que es el Gran Capitán, ¿no? Que también ha sido famoso en su historia porque hay figuras un poco excéntricas, ¿no?, que han hecho esto que se llama free solo, que sube el roquerío así sin ninguna protección, ¿no? Mayer era un personaje un poco de ese estilo, ¿no?, que le gustaba vivir en los bosques, que abrazaba las secuoyas, ¿no? Ahí está el árbol más grande del mundo, que entre 10 personas pueden abrazar un, un árbol de secuoya. Es sin duda, ¿no?, el gran mérito, porque Chile, ¿no? Chile es un país completo de parques nacionales, que constituye su región a partir de parques nacionales. Son fundamentales, ¿no?, para nuestra conciencia con el mundo, ¿no? Quizás una revolución del hombre con el mundo, donde ya no solamente cuando miramos el mundo, como lo podían hacer los hombres quizás de la primera mitad del siglo XIX a lo largo de toda la historia, cuando ellos miraban el mundo, lo que veían ahí era una forma, o se preguntaban cómo dominarlo, cómo someterlo, ¿no?, cómo controlarlo. De alguna manera, Mayer ya es de una generación distinta, ¿no?, que coincide con Emerson, con Thoreau, con los grandes poetas también e intelectuales de la naturaleza, ¿no?, que buscan de alguna manera mirar el mundo en sí mismo, ¿no?, independiente del uso o la agencia que nosotros podemos imponer sobre ese mundo. Sin duda un personaje fundamental. Yo les recomiendo un libro, a ver, es de los mejores libros que he leído los últimos años, ¿no?, que se llama Humboldt, ¿no? Y no recuerdo en este momento la referencia, la vamos a anotar en la descripción, pero es como Humboldt o el mundo y de la naturaleza, como distintos científicos, exploradores, estos preservacionistas crearon un mundo moderno, ¿no?, con la mentalidad nuestra en torno a la naturaleza. Y ahí hay un capítulo dedicado entero a Mayer y a su mundo de secuoyas en California,
es sin duda, ¿no?, una historia realmente que conmueve, y aparte está también narrado por una autora inglesa alemana que es Andrea Wolf. Este libro se ha vendido mucho en Chile, está editado en castellano, así que ahí les vamos a poner la referencia porque tienen que leerlo, es de un placer increíble, es un libro para el velador, para llevar a la playa, para leer el fin de semana, muy, muy recomendado. Excelente. Yo justo te iba a comentar, Guillermo, la foto decía, oh, es el típico estadounidense de finales del siglo XIX, claro, era el presidente en ese momento. Claro, Roosevelt, ¿no? Que era este personaje además que le gustaba acampar, ¿no? Era además que hizo fama, ¿no? De ser un hombre ciertamente como bruto, ¿no? Muy rústico, le gustaba esa idea, pero fue el padre de los parques nacionales actuales. Imagínense, junto con Mayer también nace Yosemite, ¿no? El parque, ¿no?, en California, y junto a eso también en la región ya central, Yellowstone, ¿no?, que es el gran volcán, ¿no?, con estas regiones también muy, muy especiales, que también hoy día son parte de la preservación y del legado de Roosevelt. Claramente. Guillermo, para terminar la semana, domingo 29 de mayo, pero de 1453, cae la ciudad de Constantinopla y se podría decir que empieza, es el fin del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. Bueno, es el gran hecho, ¿no? De alguna manera un imperio bizantino que es el heredero de la cultura latina, es el heredero, ¿no?, de la cultura helénica, es el heredero del imperio romano, ¿no?, en su imaginario, pero también en gran parte de la materialidad. Bizancio, Constantinopla eh, fue la Nueva York de la Edad Media, ¿no? Era la gran ciudad, ¿no?, donde todos pasaron. Una ciudad que ya para los inicios de la modernidad, el siglo XV y XVI, ya viene decayendo, ¿no?, de manera importante. Es una ciudad que culturalmente, como ciudad cristiana en la Edad Media, ¿no?, ha sido ya asediada muchas veces por los mismos cristianos. Recordemos que la Cuarta Cruzada, los cristianos tomaron la ciudad y la saquearon entera, eh, siendo un sacrilegio, ¿no?, para la cristiandad. Eh, Era una ciudad increíble, ¿no? Y de alguna manera era la joya que faltaba a los otomanos, a los turcos que vieron este pueblo de las estepas asiáticas que venían avanzando por Asia Central, que se habían asentado en la actual Turquía. Había que tomar de alguna manera el Bósforo, esta región que une tan pequeña, ¿no?, que une eh, Europa con Asia, y ahí está esa ciudad, Constantinópolis, ¿no?, la ciudad de Constantino, el emperador cristiano, ¿no?, el emperador que fue bautizado. eh, de alguna manera tenía que caer. Iba a ser Mehmed II, ¿no?, el líder de estos ejércitos, ¿no?, que además tenían un poder tecnológico enorme, habían aprendido a controlar la pólvora, habían conquistado gran parte de lo que eran los Balcanes, ¿no?, estaban ya sentados en una antigua ciudad griega, ¿no?, Adrianópolis, eh, y tenían que tomar Constantinopla. ¿No? Tenía que caer, al final va a caer en un asedio tremendo. Yo les recomiendo la serie en Netflix, que es buenísima. O sea, si es que hay una serie que a mí me gustó, es Un Imperio Otomano, se llama en Netflix, ¿no? Y es la historia de Mehmed II, ¿no?, y el asedio larguísimo, ¿no?, de la ciudad, ¿no?, el conflicto entre cristianos, ¿no?, ortodoxos, pero también occidentales que fueron a pelear como mercenarios, ¿no?, a veces del bando de los turcos. Era todo muy, muy curioso en esta época. eh, pero aquí va a iniciar de alguna manera la actual Estambul, ¿no?, la ciudad musulmana, podríamos decir. Eh, Se va a instaurar después un nieto de Mehmed, que es Solimán, ¿no?, el famoso palacio de Topkapi, ¿no?, que es el gran palacio de los sultanes, en esta monarquía que era controlada por los genízaros, que era un ejército de esclavos, ¿no?, que eran raptados en la infancia y que eran formados en el palacio del emperador, del sultán, ¿no?, y que solo le debían lealtad al sultán. Era una estructura muy, muy rara, eh, finalmente, y que eran ellos los grandes como, era la guardia pretoriana, ¿no?, de este imperio otomano. Bueno, la toma de grandes catedrales, ¿no?, como la Santa Sofía, que se convirtió en mezquita, ¿no?, y por eso hoy día tiene los minaretes a su alrededor. Hasta hace poco en Estambul, la Estambul moderna, todos esos sitios se habían convertido en museos históricos, pero bueno, hoy día el gobierno nacionalista de Erdogan, sobre todo muy pro-musulmán, y mirando estos hechos históricos que dividen mucho hoy día a los turcos, a los pueblos balcánicos, con mucha fuerza. Eh, Recordemos que los Balcanes recién tuvo una guerra en los años 90, ¿no?, muy, muy dura. Eh, y para qué decir el Cáucaso, ¿no?, que fue hasta hace poco, también pocos años, bombardeado por Rusia.
y por lo tanto son regiones que están muy, muy complicadas, y que miran 1453 como el gran hecho de luchas religiosas, ¿no? Hace poco había un periodista, ¿no?, que había cubierto las guerras de los Balcanes, en donde contaba que a las afueras de una mezquita, al ver que era cristiano, más bien que cristiano occidental, ¿no?, que era un europeo, ¿no?, se le entregó un papel, ¿no?, un hombre le entregó, y cuando lo abre decía 1453, de alguna manera mostrando cómo se había cultivado, ¿no?, una memoria totalmente odiosa, ¿no?, totalmente divisoria, ¿no?, con el espíritu de una región que inevitablemente tiene que ser ecuménica, porque inevitablemente ahí conviven musulmanes, cristianos ortodoxos, cristianos occidentales, ¿no? Grupos que van hacia la occidentalización, grupos que no. Por lo tanto, es un mundo muy, muy complejo, y de alguna manera también 1453 es el inicio de esta historia, ¿no?, donde la presencia turca y la presencia musulmana fue preponderante en el Mediterráneo oriental. En el capítulo anterior hemos estado hablando también bueno, de Turquía como tal, Claro. de la República de Turquía, así que va bastante bien de la mano. Continuar un poco bueno, retroceder un poco para continuar con esa historia y Bueno, nosotros les vamos a dejar ahí una clase completa, ¿no?, que en la descripción, que es una historia del mundo bizantino, ¿no?, a cargo de un experto en estudios árabes, que lidera hoy día el conocimiento de los pueblos arábicos y asiáticos centrales, ¿no?, los turcos, que es Sebastián Salinas, profesor de la Universidad de Chile, ¿no?, que tenemos su clase completamente liberada para ustedes, así que está ahí a disposición, excelente. una clase de primer nivel, porque ayuda mucho saber cómo este mundo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de turcos, ellos son un pueblo de la estepa central que era nómade, a caballo, ¿no? Y cuando se asientan en la actual Turquía, ellos se van a encontrar con una cultura que es griega, que es romana, que es asiática, que es siria, que tiene sedimentos de todo, que hay judíos, ¿no?, que hay palestinos, que hay árabes también, que han avanzado desde la península hacia Occidente. Y por lo tanto, ellos de alguna manera van a construir su imperio a partir de una cultura multiétnica. Es que quizás de las cosas que hoy día nos fascinan de ciudades como Estambul, quienes han viajado a Turquía, quienes conocen el gran mercado, ¿no?, el gran bazar, ¿no?, es lo que fascina de ese mundo. Visitable. Estaría bueno Sí. una vuelta por Europa en Una algún momento de vacaciones mi por vida. Turquía, imagínate. Qué bacán. Guillermo, bueno, llegamos al final del programa. Agradecer obviamente como siempre a la gente. Recuerden revisar, como siempre mencionamos, el material que publica Red Cultural, las clases completas, las charlas. Y que obviamente después comenten, nos dejen preguntas en los comentarios como siempre. Así que bueno, Guillermo, darte las gracias nuevamente por estar en este No, capítulo. gracias a ti, Pablo, y al canal. Y por favor, ¿no?, a revisar el contenido, a escribirnos, a sugerirnos a veces temas. También, Eh, claro. Aquí podemos conversar de todo, ¿no? La historia da para mucho, así que Exactamente. eh, cortos de guión no nos vamos a quedar. Así No, yo digo que que, no. así que estamos encantados, además de cómo han participado y cómo nos han sugerido cosas, y creo que para nosotros eso es fundamental, ¿no? Y para que sigamos aprovechando este espacio, ¿no? Nada más que desearles una buena semana a todos, y a ti, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, igual, Guillermo. Bueno, nos estamos viendo para el próximo capítulo y que estés muy bien. Ujú. Hasta pronto. Igual, que estés muy bien. Chao, chao.